Bienvenidos a La Discrepancia y hoy tengo el honor de presentaros el primer programa de Artículo 47, que como sabéis es el artículo de la Constitución dedicado al derecho a la vivienda. Y para hablar de vivienda cuento con dos expertos con muchísimos años de experiencia en vivienda, en cargos públicos y en cargos privados. Para empezar voy a empezar por presentaros a Julio Rodríguez López. Un granadino que es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, estadístico superior del Estado del Instituto Nacional de Estadística y economista titulado del Servicio de Estudios del Banco de España. Julio ha sido consejero de Economía e Industria de la Junta de Andalucía, presidente del Banco Hipotecario de España, del Consejo de Administración de Caja Granada, presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada, gerente de la Universidad de Alcalá, además de vocal del Consejo Superior de Estadística en el Instituto Nacional de Estadística. Muy buenas, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Igualmente. Y ahí veis también en la pantalla, en la otra esquinita, tenemos a Fernando Acedo Rico, doctor en Derecho cum laude, registrador de la propiedad y mercantil, condecorado además con la Medalla de Honor del Consejo de Registradores. Ha sido director del Servicio Jurídico de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid, viceconsejero de Medio Ambiente y Desarrollo Regional de la Comunidad de Madrid, decano autonómico de los registradores de la propiedad y mercantil de Castilla-La Mancha y actualmente vocal de Urbanismo y Vivienda del Decanato Autonómico de Registradores de Castilla-La Mancha. Como veis, dos profesionales de la vivienda con todas las letras. Fernando, muy buenas, ¿cómo estás? Buenos días, Ana, muy bien, encantado de participar aquí. Bueno, yo encantada de poder contar con vosotros para acercarnos un poco más a cómo está el mercado de la vivienda en España, y yo creo que para hacer este primer programa, qué mejor manera que hacer una pequeña evolución histórica de cómo ha funcionado en nuestro país la vivienda. Y antes de dejaros hablar, voy a empezar por poner un vídeo para que veamos lo que pasaba a principios de los 60. En La Coruña, e integradas en el polígono del Viña, Su Excelencia el Jefe del Estado se dispone a inaugurar 1.250 viviendas. Bueno, esto es un ejemplo de tantos otros que hay, de registros del nodo, de tiempos de Franco, en los que cada vez se inauguraban 1.000 viviendas en La Coruña, en este caso. También tenemos otro de Madrid, tenemos otro de Barcelona, y hemos visto noticias en las que se hablaba de una media de 1.000 viviendas al día. Julio, por empezar contigo, ¿esto era así? Yo no lo viví, pero tú sí. Bueno, el reportaje es de 1967. En España, prácticamente después de la Guerra Civil, hubo 20 años muy malos que duraron hasta el año 59. A partir del año 60, después del plan de estabilización, la economía española se abrió a la economía europea, de forma que Europa empezó a influir en el bienestar de la economía española. Entonces, en los años 60 hubo un crecimiento económico significativo, favorecido porque Europa invirtió en España, salieron emigrantes españoles en cantidades enormes, y también empezó a florecer el turismo. Hubo un periodo del año, pues, puedo decir, de los primeros años 60 hasta el año 74, que fue un periodo de rápido crecimiento. Este crecimiento se apoyó bastante en la construcción de viviendas. La construcción de viviendas casi todas eran en aquel momento viviendas de protección oficial, aunque posiblemente lo que no dice el reportaje es si eran de promoción privada o de promoción pública. Lo más probable es que fueran de promoción privada, puesto que aunque se hicieron muchas viviendas de protección oficial, más del 90% de las mismas las hicieron promotores privados. Bueno, una entrega de una promoción de vivienda de más de 1.000 viviendas, pues es muy posible que fueran promociones privadas, y eran unos años a los cuales la construcción de viviendas fue un factor de crecimiento y de desarrollo económico muy potente, favorecida también por la financiación que tenían, apoyada en coeficiente de inversión obligatoria,
no era dinero del presupuesto, era dinero procedente de préstamos que concedían las cajas de ahorros y el crédito oficial. Bueno, refleja un tiempo en el cual se construía, puesto que al principio de los años 60 el parque de viviendas de España estaba profundamente envejecido y la política de vivienda se apoyó en aquel momento sobre todo en la construcción de viviendas destinadas a la propiedad, viviendas de protección oficial, con un precio por debajo del mercado, aunque no eran del todo muy sociales. Posteriormente hemos tenido en España etapas en las cuales se ha construido viviendas incluso a ritmos superiores, pero incluso eso que has dicho, 1.000 al día, eran 365.000 viviendas al año. Tengo delante los datos de los visados de obra nueva de los colegios de aparejadores que publica el Ministerio de Vivienda, y en el año 2008 se iniciaron 865.000 viviendas. Y luego el máximo de viviendas terminadas fue en el año 2007, que se terminaron 641.400 viviendas. Luego, se puede decir, por tanto, que lo que revela este documento es que la historia económica de España está llena de episodios de auges y de crisis en el mercado inmobiliario. Algunos casos han sido más intensos y otros menos intensos, pero se puede decir que entre el año 60 y el año 74, cuando prácticamente ya España, tras el plan de estabilización, se abre a Europa y empieza a llegar a España el bienestar de Europa, pues fue un periodo de crecimiento económico continuado. Pero también entre 1997 y 2007 fueron también 10 años de fuerte crecimiento económico apoyado en la construcción de viviendas. Por tanto, la economía española, para seguirle bien el perfil, hay que tener en cuenta eso, que hay periodos de construcción prolongada. Posiblemente ese periodo de los años 60 fuese más prolongado que otros que han llegado después, porque en aquel momento se arrancaba de un parque de viviendas muy envejecido posterior a la guerra civil. Y claro, los años 60, pues esta construcción de viviendas hizo que algunas ciudades cambiaran totalmente su perfil, cambiara totalmente su aspecto. Luego, por tanto, a mí lo que me viene a confirmar el dato es que era una etapa que se construían muchas viviendas. El reportaje no dice que eran viviendas de protección oficial, debían de ser viviendas de protección oficial de promoción privada casi la mayor parte, pero después, posteriormente a esta fecha, hemos tenido etapas en las cuales el ritmo de construcción de vivienda ha llegado incluso a ser más elevado, como el que he citado anteriormente. En este momento estamos con unas cifras mucho más modestas. En el año 2024, recientemente terminado, se iniciaron 128.000 viviendas y se terminaron unas 100.000 aproximadamente. Es decir, que ahora estamos en una etapa en la cual se están construyendo muchas menos viviendas que en etapas procedentes, posiblemente porque se han sacado con muchas consecuencias de la última etapa de auge que tuvo cuando llegó la crisis, unas consecuencias muy negativas. Luego, está bien que se construya bastante, pero también está bien que no se llegue a unos niveles muy altos, porque luego las recesiones que suceden a las etapas de expansión suelen tener consecuencias sociales y políticas muy negativas. A ver, para un momento, Julio, que nos has hecho un resumen maravilloso, histórico, y no quiero que sigas en ese otro debate que vas a abrir ahora sin escuchar también la opinión de Fernando de esta evolución histórica que nos ha explicado Julio. ¿Tú crees que efectivamente estos periodos de pico de mucha construcción van seguidos de periodos de muy poca construcción y de crisis? Bueno, dando por resumido por parte de Julio con la brillantez que lo suele hacer, la etapa histórica, solo recordar una frase que siempre sacan a colación de la etapa del franquismo, ¿no? Que era de Arrese, un ministro de Vivienda, que España es un país, queremos un país de propietarios, no de proletarios, ¿no? Posterior a la guerra civil. Bueno, dicho eso, yo lo que creo, coincido con Julio, es evidente que la mayor producción de viviendas fue en el 97, me parece que ha dicho al 2007, al margen de todos estos
todas estas producción de viviendas que se hizo en la etapa franquista. Pero yo creo que el debate, Ana, si me permitís una opinión, es hacia dónde queremos ir. Es decir, está claro que la etapa de 1960 con el plan de estabilización hasta la transición fue una etapa con una producción de viviendas enorme. No lo sé, Julio dice que evidentemente el nodo no lo dice, que fuesen privadas, pero hay que recordar también que se creó el IPPV en aquella época, que ayudaba a financiar con gran facilidad todo el Instituto de la Promoción Pública de Vivienda, ayudaba a financiar a los propietarios privados, ¿no? También hay que hablar de que en aquella época existió el Instituto Nacional de la Vivienda, el INV, que también generó mucha vivienda pública, ¿no? Ese era un modelo que en un momento determinado yo tuve ocasión de concluir por distintas sesiones que hubo en el Ayuntamiento de Madrid, porque lo que suele ocurrir con estos modelos de crecimiento es que luego pasan los años y nadie se preocupa de gestionarlos y se quedan propietarios ahí de alguna forma encapsulados sin saber si tienen propiedad, si tienen arrendamiento y qué tienen, que creo que es uno de los grandes problemas. Y luego, volviendo al tema central, es qué modelo queremos seguir. Es evidente que el modelo de aquella época del nodo que nos has puesto es un modelo centralista, es un modelo donde no existían las autonomías, y evidentemente el que nos plantea Julio también del 97 al 2007 es un modelo donde ya existían las autonomías y ya había habido una sentencia del Tribunal Constitucional en el que decía, la famosa de 20 de marzo del 97, que la competencia en materia de vivienda y ordenación del territorio es de las comunidades autónomas. Ahora parece que el gobierno, con la creación de esta macroempresa pública, que no sabemos todavía nada porque no sabemos si va a promover, no va a promover, no lo sé. Hay unos indicios nada más. Parece que se ha arreglado todo el problema de la vivienda. Y la verdad que el problema de la vivienda es cada vez más grave. Ahora, ¿cuál es el modelo a seguir? Yo creo que ahí estaría la pregunta, ¿no? ¿Y cuál es, o sea, realmente, Julio, hay un problema de la vivienda? La población al final no crece mucho, pero ¿por qué hay una falta de vivienda? Pues es que la población ha crecido mucho en los últimos 5 o 6 años. Es decir, lo que pasa es que es un crecimiento muy sui generis, muy especial. Este crecimiento está explicado casi en un 100% por la población inmigrante, puesto que teníamos un intervalo de edades en las cuales, de no producirse esta inmigración, hubiera caído la actividad económica y hubiera caído y no hubiera sido posible cubrir muchos empleos que están cubriendo los inmigrantes en este momento. Luego hemos tenido una aceleración de la población, hemos llegado a los 49 millones de habitantes a finales del año 2024, de acuerdo con la estadística continua de población y de acuerdo con el padrón municipal de vivienda del año 2024, pero lo que sucede es que un crecimiento poblacional apoyados sobre todo en inmigrantes, esto genera mucho más demanda de vivienda que cuando es un crecimiento normal ligado al crecimiento vegetativo. El crecimiento vegetativo es prácticamente nulo. Llevamos ya bastantes años en los cuales mueren más españoles que nacen y, sin embargo, la población ha aumentado a este ritmo que he dicho. Entonces, esta población inmigrante que llega necesita vivienda de forma inmediata. Por tanto, tenemos un problema de escasez de viviendas que es más difícil de solucionar que cuando el crecimiento demográfico hubiera sido más tranquilo. Bueno, y entonces también la propia estadística continua de población del INE, que es la que me estoy basando, pues también revela que el aumento del número de hogares llegó a ser en el año 2021 de casi 280.000 y ha ido bajando y se ha situado en el año 2024 en 111.500. Luego, es posible que en este momento, habrá que ver qué sucede este año, esté frenándose un tanto este proceso de incremento de población y sobre todo de incremento del número de hogares. También desde el propio Banco de España se ha dicho que si no hay viviendas para los inmigrantes,
que son los que explican el hecho de que España esté creciendo ahora a unos ritmos más elevados dentro de la Unión Europea, si no hay viviendas para estos inmigrantes, podría entonces frenarse el crecimiento económico, puesto que los inmigrantes no podrían quedarse. Incluso cuando leemos algún reportaje en el periódico, algunos dicen que se tienen que marchar porque no encuentran dónde meterse. Luego, en este momento hay un serio problema de exceso de demanda. Esta demanda hay que satisfacerla con una oferta correspondiente, pero esta población apoyada en inmigrantes requiere viviendas, sobre todo, que sean accesibles. Las viviendas, por ejemplo, que se están vendiendo en Madrid ahora, viviendas entre 600.000 euros y 1 millón son frecuentes. Esta gente, estos inmigrantes, no pueden acceder a este tipo de viviendas. Necesitan viviendas de alquiler y alquiler barato. Estoy pensando en alquileres que no superen los 500 euros. Y es posible que en este momento se empiece a reaccionar. Madrid ofrece todos los indicios de que hay muchos proyectos en marcha, pero yo me da la impresión de que muchos de esos proyectos van a ser viviendas que quedarán lejos de las posibilidades de acceso para estos inmigrantes, que son los que explican ahora mismo que haya falta de vivienda. Por tanto, aumentar sí la oferta de viviendas, pero no centrarlo todo en crecer a toda costa, porque lo que hace falta sobre todo es que aumenten las viviendas accesibles del tipo de las que he dicho anteriormente, pero a unos ritmos importantes, a ritmos de 40 o 50.000 viviendas al año. Fernando ha aludido con razón a la anunciada empresa pública gestora de vivienda, de la cual ha habido noticia esta semana de que han recurrido a un consulting que parece que se llama INECO para que le haga un análisis, una estructura de la vivienda, pero mientras se hace el proyecto no se sabe si la SEPES, que es la empresa que va a asumir el papel que se le asignaba a la empresa pública de vivienda, SEPES de momento lo que parece más orientada a administrar las viviendas que se está encontrando el Estado, que han llegado a sus manos por distintas vías, pero no da la impresión de que SEPES esté muy lanzada a promover nuevas viviendas. Entonces, la promoción de nuevas viviendas está quedando en manos en este momento, sobre todo porque hay promociones en Madrid, Plan Vive, que se anuncian unas 10.500 viviendas para esta legislatura, pero estas viviendas del Plan Vive no son asequibles, no son de 300 o 400 euros al mes, son de 800, 900 y 1.000 euros al mes. Las viviendas del Plan Vive, como bastantes de las viviendas que se están haciendo en España, correspondiente al modelo superficiario, esto es de ceder a un promotor individual unos terrenos en derecho de superficie para que hagan viviendas por debajo del mercado, está funcionando. Pero esas viviendas, el hecho de que estén por debajo del mercado no significa que esas viviendas sean asequibles. Por ejemplo, una vivienda protegida en Madrid puede salir a 250.000 euros, pero es que bastantes de los hogares que se están creando ahora mismo pues no pueden ni muchísimo menos acceder a esa vivienda. Luego, la prescripción que emana de lo que estoy diciendo es que es preciso construir más viviendas sociales protegidas destinadas al alquiler, pero que sean viviendas que efectivamente resulten asequibles para los estratos de hogares con menos niveles de ingresos. Fernando, me surgen dos dudas con lo que acaba de decir Julio. Por un lado, ya lo avanzabas tú antes, el hecho de que la vivienda esté cedida en las comunidades autónomas, no sé si esto realmente ayuda mucho a marcar una política de vivienda sostenible, vamos a decir, para un país. Y por otro lado, lo que estaba hablando del Plan Vive y el generar vivienda pública a un precio asequible, al final siempre nos surge la misma duda. Esto entra en detracción de la gente que tiene vivienda y quiere venderla al precio en el que está el mercado, ¿no? Venderla o alquilarla. Yo, a ver, empezando por la segunda pregunta, Ana, yo creo que no. Yo creo que es compatible perfectamente desde un punto de vista teórico la posición de que mantiene Julio de poder generar vivienda accesible para este estrato social que resulta fundamental, ya no solo por el tema del crecimiento de España, por el tema también del mantenimiento de las pensiones, ¿no? Creo que la última reforma del gobierno, el reglamento de extranjería de octubre o noviembre del año pasado, que entra en vigor en abril, va en la línea de favorecer la regularización de los inmigrantes a los efectos de que puedan cotizar
a la seguridad social y evidentemente se puedan ir pagando las pensiones porque es un problema importante, ¿no? Ligando a lo que decía Julio, también se produce un problema serio con la recuperación de muchos países europeos. Hablemos de Rumanía, podemos hablar también de Ucrania, que ya, bueno, personas del entorno de Ucrania con las que he hablado entienden que finalizada la guerra, pues ya lo que procede es volver a su país, ¿no? Por no hablar de Rumanía, que es un país que va creciendo de una manera bastante exponencial y que mucha gente de Rumanía vuelve también a su país. Es una mano de obra que tanto la tenemos en materia de restauración como en materia de vivienda, de construcción de viviendas, que si nos quedamos sin esa mano de obra, pues mal vamos, ¿no? Es un problema, es un problema. Ahora, la solución la tienen las comunidades autónomas, pues para mí a medias. O sea, Julio habla del plan Vive, yo le hablaría de otro segundo plan que se llama Revive, que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid. Debe ser que por no poner el mismo nombre de la comunidad, pues le llama Revive, ¿no? Bueno, en este caso el plan Revive se acaban de adjudicar 8 o 9 parcelas, me parece, en Aguijones, Berrocales, en los ensanches del Este de Madrid, perdón, del Este de Madrid. Y bueno, ¿qué calculamos? 2 años, 2 años y medio más o menos para construir. Y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, ¿qué? Yo creo que vuelve al problema inicial. Es necesario un pacto global, para mí, de los dos grandes partidos políticos de este país, Partido Socialista y Partido Popular, en materia de vivienda. Pongo siempre un ejemplo curioso, gastos de defensa, ¿no? No tiene nada que ver con esta intervención, pero en Pues Alemania... yo la cara la ponía por lo del acuerdo, nada más. Ya, pero Ana, poco han tardado Alemania en firmar un pacto entre el SPD y la CDU y, curiosamente, los verdes, en materia de gasto de defensa, ¿no? Bueno, aquí estamos a palos, ¿no? También con los gastos de defensa. Como sé que eso va a ser imposible, yo creo que lo único que cabe es recortar los plazos de transformación de ese suelo, que es un suelo para patatas, es una forma de hablar, suelo rústico, suelo no urbanizable, en un suelo urbano finalista. No puede ser que estemos en una media de 10 a 15 años para transformación de ese suelo. Eso implica que los costes de construcción se elevan mucho, que los costes financieros también se elevan mucho. Habría que hablar también con las instituciones financieras para flexibilizar, sin llegar a la época de la burbuja, ni mucho menos, pero flexibilizar la financiación de la compra de suelo, porque yo creo que ese es un lastre que continúa, evidentemente, los bancos, y con razón tienen miedo de no caer en una situación parecida a la que hubo en la época de la burbuja, donde se financiaba todo, pero tampoco podemos ir a esa política tan restrictiva en la financiación de la compra de suelo. Por lo tanto, concluyo diciendo que fundamental recortar los plazos de 10 a 15 años, que es insostenible, e igualmente hacer algún pacto con las entidades financieras para que puedan o crear algo que financie, como en la época que Julio presidió el Banco Hipotecario, que pueda financiar la compra de suelo a los promotores privados. Bueno, privados e incluso públicos, ¿no? Creo que por ahí atisbo alguna posibilidad de que en un plazo de 4 o 5 años tengamos alguna solución para el problema de la vivienda. Para mí, personalmente, a corto plazo, no tiene solución posible. Julio, ¿estás de acuerdo con que esa solución podría ser una solución a medio o largo plazo? Te lo pido de una manera súper breve porque nos estamos quedando ya casi sin tiempo y sí que me gustaría que hicieseis una conclusión después. Estoy de acuerdo con que el problema no tiene solución a corto plazo. Es un problema que como mínimo es preciso un plazo medio de varios años, pero indudablemente la existencia de un pacto entre las principales fuerzas políticas ayudaría bastante, pero yo creo que también hace falta
que esta empresa pública pues empiece también a favorecer, a facilitar la promoción de estas viviendas sociales, puesto que de alguna manera Fernando alude sobre todo a la conveniencia de financiar la compra de suelo, pero es que después de la última crisis los bancos han quedado mucho más limitados para poder financiar la construcción de vivienda y sobre todo para financiar la compra de suelo. Es decir, la experiencia española del pasado hace que ver que cuando se quiere a toda costa construir y se quiere comprar suelo y todo lo que ha dicho Fernando, lo que suele pasar es que aparecen unos procesos especulativos que lo que dan lugar son unos encarecimientos tremendos. Luego, sí al pacto entre todos, pero sí también una actitud más decidida por parte del gobierno y también que tengamos mejores datos de lo que está pasando, porque las viviendas que estamos mencionando no aparecen. Los datos que yo he mencionado de viviendas iniciadas y terminadas son visados de los aparejadores que no diferencian entre si son protegidas o no son protegidas. Todavía las cifras de viviendas protegidas están alcanzando unas cifras muy reducidas. Todos los días oímos noticias sobre nuevas promociones de viviendas protegidas con algún tipo de protección, pero sin embargo en los datos todavía no se refleja esto. Luego, yo entiendo que es necesario ese pacto, ese acuerdo, es necesario simplificar los procesos de concesión de licencias, pero que es preciso sobre todo una actuación selectiva y quizá una actuación más decidida por parte del gobierno estatal, siempre de acuerdo con las comunidades autónomas, porque es verdad, como ha dicho Fernando, que la competencia, según la Constitución y según los estatutos de autonomía, es una competencia de vivienda, es exclusiva de las autonomías. Pero también el Constitucional, en una de las últimas sentencias, dice que el Estado puede suplir haciendo aportaciones que puedan llevar a que se construyan más viviendas y eso no significa que esas sean actuaciones inconstitucionales. Es decir, que tenemos una situación en la que las competencias están en las autonomías, pero el grueso de los medios está directa o indirectamente en manos del gobierno. Luego es preciso una actuación más decidida por parte del gobierno y también pues una posición más favorable de las autonomías a la construcción de viviendas protegidas. Y sobre todo es conveniente que sepamos lo que está pasando, porque en materia de datos hay mucha oscuridad en términos de conocer qué es lo que está sucediendo. Fernando, ¿estás de acuerdo con que los datos no nos llegan con toda la claridad que deberían? Totalmente de acuerdo, Ana. Y yo le pediría a Julio incluso si puede tener datos de los planes europeos, es decir, si los PERTES o los famosos fondos europeos, en qué medida han llegado a España, si han llegado o no han llegado, qué proceso de ejecución de esos fondos europeos. Creo recordar que eran 70.000 millones, hablo justo después de la pandemia, 70.000 millones a fondo perdido y 70.000 millones eran 140.000 en préstamos. Hay una opacidad absoluta sobre qué proceso de ejecución ha habido de esos fondos europeos, ¿no? También quería hacer dos comentarios. Uno, el primero, claro, Julio también habla de vivienda protegida, pero si nos vamos al módulo en Madrid de vivienda protegida, me quedé realmente impresionado. Se ha modificado, se ha actualizado hace poco, supera los 3.000 euros el metro cuadrado. Bueno, la verdad que con esos módulos, la vivienda protegida, por lo menos lo que en nuestra época, Julio, se llamaba régimen general, que parece ser esta, va a ser difícil para un determinado estrato social, como pueden ser los inmigrantes que decías tú. Quizás había que fomentar más lo que en su momento se llamó la VPO régimen especial, ¿no? Y luego me sorprende, y pongo como ejemplo, después de la famosa DANA, al margen de las cuestiones políticas que no voy a entrar aquí, pero los datos objetivos que dan de los apoyos públicos para la ejecución de aquellas viviendas que se destruyeron en la DANA son lamentables. Yo creo recordar que en 6 meses se ha ejecutado o se ha dado un 6%, un 8%, un 9% a nivel estatal y a nivel autonómico estaban en un 25%. Evidentemente son unos datos que si extrapolamos a España, que los desconozco, pues si en aquella situación de la DANA, que murieron 224 personas y 3 desaparecidos, pues ¿cómo serán a nivel nacional? Yo creo
que una política más transparente en cuanto a datos, y en este caso de Europa, que es muy importante, ¿qué ha pasado con estos fondos que se aprobaron en el año 2021? Nos daría una mayor claridad para poder ver qué perspectiva tendría o tiene el mercado de la vivienda en nuestro país. Bueno, me voy a quedar con estas reflexiones. Se me quedan un montón de cosas en el tintero, pero bueno, Sí. como os voy a tener todas las semanas, pues podemos ir profundizando en cada uno de estos temas. Solo me queda agradeceros muchísimo esta pequeña píldora de conocimiento que me habéis dejado hoy para ver si consigo entender un poco cómo está el mercado de la vivienda en España, aunque veo que incluso vosotros tenéis vuestras dificultades para encontrar esa información, pero con toda la Sí, sí. experiencia que tenéis, sabéis la que hay que buscar. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias, Fernando. Muy bien. Pues Muchas gracias, Ana. buenos días y muchas gracias. Hasta la semana siguiente. Hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, lo dicho, muchas gracias y la semana que viene nos vemos otra vez aquí en La Discrepancia, artículo 47. Perfecto. Muy bien, pues adiós.